Caroline Wright, pertenezco al grupo número 6 y el día de hoy les voy a estar explicando las diferencias entre un líder y un jefe. Muchas veces nosotros confundimos estas palabras y pensamos que son básicamente sinónimos cuando no lo son, y yo les voy a explicar el por qué. Pero primero que todo debemos ver los conceptos de cada una de esas dos palabras para entrar en materia. Bueno, el jefe se define como la persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus actividades. El líder es aquella persona que encabeza y dirige un grupo o un movimiento, ya sea social, político, religioso, etc. En un principio no vemos la diferencia entre estos conceptos, pero realmente la diferencia radica en las aptitudes y actitudes que toma la persona en su puesto de trabajo, en la actividad que realizan, y yo se las voy a demostrar una por una. Bueno, una de las principales diferencias entre un jefe y un líder es la visión o la percepción de su autoridad. Para el jefe, el uso de la autoridad es un privilegio conseguido por su puesto de mando. Para un buen líder, en cambio, la autoridad es un privilegio solo si ésta se usa como herramienta útil para la organización o el puesto que se desempeña. El jefe hace suya la frase "yo soy el mando aquí", mientras que el líder encuentra su inspiración en la frase "yo puedo ser útil aquí". La segunda diferencia es la organización técnica versus la organización creativa. El jefe distribuye las tareas y ordena y se queda supervisando si sus órdenes están siendo seguidas a cabalidad, a rajatabla. Mientras que el líder estimula, por ejemplo, trabaja codo con sus colaboradores, es coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Por último, pero no menos importante, es el grado de cercanía personal. El jefe se relaciona con su equipo de forma despersonalizada, como fichas de un tablero. El líder conoce personalmente todos sus colaboradores, se interesa genuinamente por sus vidas, no los usa ni los cosifica, aunque ellos estén ahí designados para una tarea en específico. Es respetuoso con la personalidad de cada uno, defiende a las personas independientemente de su posición en la jerarquía. Saludo, mi nombre es Gima Auricoa Merán y le voy a explicar la importancia de un liderazgo. El término liderazgo hace referencia a un conjunto de habilidades que sirven para influenciar acerca de la forma de pensar o de actuar de una persona. Sin embargo, un líder asocia además a la capacidad de riesgo de proporcionar ideas innovadoras, es decir, no solo se trata de dar órdenes. Un líder no se trata solamente de dar órdenes, sino de ver visión a futuro, dedicación y capacidad de trabajo. El liderazgo y el emprendimiento tienen una relación muy estrecha y generalmente es casi imposible separarlo. Ambos se complementan para conseguir un objetivo. Es importante desechar la idea de que las cualidades de un liderazgo son reservadas y que son para poco, cuando en realidad no es así. Porque ya se ha demostrado que un tanto liderazgo como el espíritu o el emprendimiento o las decisiones de personas pueden tomar como propósito y alcanzar el éxito. Las capacidades que deben de trabajar para que se desarrollen y poder destacar y sacar adelante. Los emprendedores son aquellas personas que han podido identificar una oportunidad con la finalidad de desarrollar a base de esa idea un negocio, o sea, un negocio en concreto. Sin embargo, ahí es donde inicia la iniciativa por sí sola. Es allí donde entra el papel de un liderazgo. La importancia, ya que se utiliza para su potencial, para que un equipo confíe en él y se pueda materializar finalmente en un plan de trabajo trazado. Mi nombre es Frandelis Mora Mateo, matrícula 19AN 6004. Hablaré de la importancia de la supervisión que suele marcarse dentro de un esquema organizativo donde todo responde a un nivel superior. El supervisor no solo debe ser alguien experimentado en el área que supervisa,
sino que debe tener autoridad suficiente para dirigir el resto del personal. Es importante señalar que es sobre sus espaldas que recae el peso del control de los trabajadores, las materias primas, las maquinarias y todos los recursos de la empresa, que se encuentren coordinados para contribuir al éxito de la compañía. En conclusión, el éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso de los objetivos de la empresa. Buenas noches, mi nombre es José Faña, estaremos hablando de la supervisión. Veamos que cuando hablamos de la supervisión hacemos referencia a dos acciones, las cuales son controlar e inspeccionar una actividad o un trabajo. Esta debe de ser realizada por un profesional altamente capacitado para realizarlo. Tenemos que la supervisión consta de 4 funciones. Empezamos con la primera, que es proyectar. Esta quiere decir que se debe de planificar y programar el trabajo del día. Tenemos la segunda, que es dirigir. Esta función comprende la toma de decisiones, es decir, que implica que el supervisor debe de mejorar o debe de tener buenas relaciones humanas para el momento de dar una indicación o indicar los deberes que debe realizar. La comunicación debe de ser directa, concisa y precisa para que no haya ninguna equivocación. Tenemos también por último la función, que es controlar. Esta crea conciencia para que en sus colaboradores, para que cada uno de ellos sean los propios controladores de su gestión, actuando luego de supervisor como conciliador de todos los objetivos planteados. Una buena supervisión exige muchos conocimientos, habilidad y sentido común, y sobre todo prevención. Buenas noches, mi nombre es María Alexandra y les estaré hablando sobre lo que son los tipos de liderazgo y los beneficios de un buen liderazgo. Bueno, dentro de los tipos de liderazgo tenemos en primer lugar el que es liderazgo laissez-faire. En este tipo de liderazgo el líder trabaja de manera positiva, confía en el hacer de sus empleados. Este responsable es consciente de que todos sus empleados están preparados para realizar sus tareas y su lema siempre es: hay que dejar hacer. Este tipo de líder se caracteriza por dejar a la libertad a los empleados para realizar las tareas de la manera que ellos crean más conveniente, debido a que para él es más importante el resultado que el procedimiento. Eso no quiere decir que no se mantenga al margen, ya que cuando ese es necesario, aconseja y orienta a los empleados, pero nunca impone su criterio. Este tipo de liderazgo es muy positivo. ¿Y cuál es el resultado? Pues el empleado se mantiene motivado y además es muy eficiente. Tenemos el otro tipo de liderazgo, que es el democrático. Los líderes que se enfocan en este tipo de liderazgo creen firmemente en la relevancia de la implicación de los empleados, promueven lo que es la participación y generan en ellos una motivación, porque piensan que sus opiniones están siendo tomadas en cuenta. Por lo tanto, en ese tipo de liderazgo se huye de lo que son actividades autoritarias, y además este tipo de liderazgo incentiva lo que es la comunicación interna en el grupo. El siguiente tipo de liderazgo es el tipo de liderazgo autocrático, que es todo lo contrario al anterior, ya que en el jefe es el que ostenta y presenta su poder, nadie puede diferir de sus decisiones y nadie puede emitir su opinión. Este tipo de liderazgo es muy negativo para la empresa porque genera estrés en los empleados, baja autoestima, poca productividad y un ambiente hostil entre ellos. En este tipo de liderazgo se trabaja de esta forma: el jefe ordena y los empleados obedecen.
la comunicación es muy unidireccional, solo una vía. El siguiente es lo que es el tipo de liderazgo transaccional. Es uno que nos gusta a muchos porque es donde se da el incentivo económico. En este, el jefe motiva al empleado con una remuneración por lo que ha sido un buen trabajo o el logro de sus objetivos. Salen ganando ambas partes. El empleado porque se siente que ha sido recompensado por sus esfuerzos, y el jefe porque incentiva a los demás empleados a incrementar sus esfuerzos, los ingresos de la compañía, las ventas, la facturación y su productividad. Continuamos con lo que es el liderazgo transformacional. En este tipo se concentra más en lo que es el capital humano, el recurso humano. Es más el transformar el empleado en tener una comunicación con ellos, una confianza entre jefe y empleados. Se trata de que la comunicación sea bidireccional y haya una confianza de emitir opiniones en cualquier momento. Seguimos con lo que es los beneficios que pueden tener un buen liderazgo en la empresa si se realiza efectivamente. Entre esos podemos ver la motivación de los empleados, reducción del asentismo y el presentismo, aumento de la productividad, mejorar el clima laboral, se generan más ingresos, más productividad, más creatividad, entre otros beneficios que son muy claves para lo que es el crecimiento de nuestra compañía. Para finalizar mi exposición, quiero dejar esta frase que dice que el cliente no es lo más importante, sino el empleado, porque si tú cuidas de tu empleado, el empleado cuida de tu cliente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Veras, matrícula 17 STN. Les vamos a hablar un poco de lo que es supervisión y liderazgo. Cabe destacar que la palabra liderazgo define una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarla para que trabajen en forma entusiasta para lograr un objetivo común. Quien ejerce liderazgo es conocido comúnmente como líder. El liderazgo es la función que ocupa una persona dentro de una empresa o entidad capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo que le colaboran, logrando así mantener un equipo de trabajo en paz y armonía, incentivando a los demás a que participen y apoyen la causa común. Bien, entonces ahora le vamos a dialogar un poco de lo que es la supervisión. La supervisión es la acción y efecto de supervisar, un verbo que se supone ejercer la inspección de un trabajo realizado por otra persona. Quien supervisa se encuentra en una situación de superioridad jerárquica, ya que tiene la capacidad y la facultad de determinar si la acción supervisada es correcta o no. Por lo tanto, la supervisión es el acto de vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. Bueno, mi nombre es Eric Ferreras y en este video le estaré explicando cuáles son los objetivos del liderazgo y la diferencia o relación entre liderazgo y supervisión. ¿Cuál es el objetivo del liderazgo? El principal objetivo de los líderes es motivar a otras personas para tomar decisiones y ejecutar acciones alineadas con la visión de la organización, los objetivos y la estrategia. Los líderes más impactantes del mundo en todos los hábitos, desde el empresarial al gubernamental, han extendido la paradoja de que el liderazgo comienza con el líder, nunca es sobre el líder. Esta máxima debe ser imitada y aplicada por todos los que aspiran al liderazgo.
Diferencia o relación entre liderazgo y supervisión. Los términos supervisión y liderazgo a menudo se usan indistintamente, pero son dos actividades únicas que se realizan para lograr resultados específicos. La supervisión es la actividad realizada por supervisores para supervisar la productividad y el progreso de los empleados que se reportan directamente a ellos. La supervisión es una actividad de gestión y los supervisores tienen una función de gestión en la organización. El liderazgo es la capacidad de participar de manera efectiva y responsable con las personas, los procesos y los programas para lograr objetivos organizacionales, de equipos o individuales.